porque al final les voy a informar sobre el proceso de certificación, por favor. Sí, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla, más bien discúlpenme por los 5 minutos de tardanza. ¿Me confirma si se ve mi pantalla, por favor? En sí se ve en general y el Ya, audio también. ya, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver el último tema de este curso que ya ha durado 8 clases. ¿No? El último tema que vamos a ver es el de auditoría ambiental. La primera clase fue sobre la norma, de ahí hemos visto algunos cumplimientos de los administrados con respecto a valores, por ejemplo, si las industrias, las empresas eh, generan, digamos, impactos tales como em, por ejemplo, excederse en el ECA de ruido, ¿no? Si tienen descargas de efluentes, si se exceden en los límites máximos permisibles o los ECAs de agua. Hemos visto más que nada cumplimientos normativos, ¿no? También hemos visto algunos puntos sobre instrumentos de gestión ambiental, dependiendo del tipo de empresa, tiene sus propios reglamentos de gestión ambiental. Entonces, esta última clase que vamos a ver va a ser con respecto a cómo se realiza una auditoría ambiental. En realidad, es básicamente cómo se realiza una auditoría, ¿ya? Para eso hay una norma, también una ISO, que es la 19011, que también la vamos a ver un poco, vamos a ver algunos conceptos. Y para poder conocer cuáles son las funciones del auditor, qué características debe tener el auditor para que pueda realizar el levantamiento de información adecuado y finalmente poder tener un informe de auditoría donde me van a presentar si es que estoy cumpliendo o no cumpliendo con los requisitos que yo me he planteado. Si, por ejemplo, tengo implementado la ISO 14001, estoy cumpliendo con los requisitos de la norma, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver todo ese tema el día de hoy. ¿Qué es una auditoría? A ver, la auditoría no es una inspección, porque no es algo, no es tan puntual que simplemente vas a un punto específico y, por ejemplo, cuando haces inspección de extintores, vas al extintor, ves la fecha, cuando vence, la presión está adecuada, ¿no? Y punto. Llenaste tu formato y se acabó. No. Una auditoría es un poco más amplio, porque va a tener varias etapas. Una de ellas es la preauditoría, ¿no? Donde básicamente vas a ver todo el trabajo anterior, vas a tener que hacer tu programa, reunirte con los auditados, tu cliente, y luego vas a tener una posauditoría donde vas a hacer un informe detallando si hay cumplimiento o no de las normativas, de tus propios requisitos, si hay no conformidades, etcétera, ¿no? Oportunidades de mejora, observación. Entonces, una auditoría no es una inspección, no es algo tan puntual, tan detallado. Tampoco en una auditoría se buscan culpables. En lo que se quiere, el objetivo de una auditoría es básicamente poder encontrar cómo se encuentra mi sistema de gestión, ¿no? Digamos que contrastándola con unos criterios de auditoría que vienen a ser las normativas legales, compromisos de la empresa, para la mejora continua, no para buscar culpables. ¿Ya? Si bien es cierto, hay responsabilidades, ¿no? Hay responsables de áreas, etcétera, pero no hay culpables, ¿no? Lo que se requiere siempre son las oportunidades de mejora. Entonces empezamos. Vamos a ver algunos términos teóricos que es importante que entendamos. ¿Qué es una auditoría? Entonces, como vimos, no es una inspección, es todo un proceso, ¿ya? Un proceso sistemático. Sistemático quiere decir que tiene un orden. Hay que seguir ciertos principios, cierto orden para poder llevar a cabo una buena auditoría. Tiene que ser independiente. La persona, el auditor que va a realizar la auditoría, no tiene que tener conflictos de intereses con el área que va a auditar y tiene que estar también documentado para poder tener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva. Toda la auditoría es de manera objetiva, no es subjetiva, no es lo que a mí me parece, lo que yo creo, puedo entender, no. Nosotros nos basamos en hechos, en evidencias. Por eso que la auditoría vas a hacer revisión documentaria, si es una auditoría presencial,
que ahora ya se está haciendo bastante por esto de que ya no tenemos, digamos, la emergencia sanitaria por el COVID. Entonces las auditorías ya son más presenciales, entonces voy a poder hacer levantamiento ya en campo, en el mismo lugar, y no solamente documentaria, ¿no? Entonces tiene que ser objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Ya, esa es una auditoría. Ahora, veíamos que era un proceso, ¿no? Un proceso es un conjunto de actividades que están mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados, ¿no? Y sistemático porque se realiza de manera ordenada, de acuerdo a un método establecido. Yo tengo que garantizar que tengo que cumplir objetivos planteados y, si es posible, compararlo con resultados. Es independiente porque debe ser llevada a cabo por personas que aseguren la objetividad e imparcialidad de la misma. Tiene que haber resultados objetivos y los resultados deben ser completos. Y documentado porque el proceso de auditoría se recoge en un procedimiento escrito, ¿ya? Y sus resultados deben registrarse. Generalmente lo que se utiliza en un proceso de auditoría son utilizar checklists o listas de verificación, donde ahí ya vamos a tener, digamos que vamos a hacer una auditoría basándonos en la norma ISO 14001, porque la empresa tiene implementado su sistema de gestión, la ISO, ¿no? Entonces lo que yo quiero saber es si mi sistema de gestión está cumpliendo con todos los requisitos de la norma. Entonces, para eso, digamos que cada debe de la norma, como vimos en la primera clase, cada debe de la norma debe estar, digamos, disgregado en este checklist de verificación con una pregunta. Luego vamos a ver cómo pueden hacer las preguntas. Las preguntas pueden ser abiertas o pueden ser directas, ¿no? Específicas. Y encontramos, digamos, esperamos la respuesta del auditado, nos muestra la evidencia y así vamos teniendo, digamos, este documento que me va a servir luego para hacer mi informe de auditoría, y ese sería, digamos, también una evidencia objetiva, ¿no? De la auditoría que estoy realizando. En el caso de una auditoría ambiental, son revisiones que se hacen, ya vimos, a las operaciones y los procesos de la organización, de la empresa, para determinar el cumplimiento de las reglamentaciones ambientales, ¿no? Porque es una auditoría ambiental. Y en base a ello, fiscalizar y limitar el impacto de sus actividades sobre el medio ambiente. Si fuera una auditoría de seguridad y salud en el trabajo, pues las reglamentaciones serían en base a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y con ello limitar el impacto de sus actividades sobre quién sería, sobre el bienestar de los trabajadores, ¿no? Y así, cada auditoría específica, digamos que tiene un objetivo específico, ¿no? Y en este caso es una auditoría ambiental. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué yo hago una auditoría? Porque si bien es cierto, recuerden que la ISO 14001 es una norma voluntaria, no es obligatoria, ¿ya? Así que si yo quiero implementar una ISO, en la ISO uno de los acápites, que es el punto número 9, sobre la revisión, me habla que tengo que realizar una auditoría a una frecuencia adecuada, generalmente anual. Entonces, si yo tengo implementado una ISO 14001 como sistema de gestión ambiental, entonces la ISO me exige que haga una auditoría. Pero en este caso la auditoría ambiental no es obligatoria por ley, ¿no? La ley no me obliga a hacer una auditoría ambiental. No es como en el caso de la seguridad y salud en el trabajo. La ley 29783 sí te exige hacer una auditoría. Para el caso de trabajos de alto riesgo, todavía son auditorías cada año. Y si no son de alto riesgo, la auditoría son cada 2 años. Pero en ese caso sí son obligatorias. En una auditoría ambiental no son obligatorias, pero una empresa puede, digamos, tomar la decisión de realizar una auditoría ambiental para que ellos mismos sepan cómo está su sistema de gestión, ¿no? Qué mejoras se le pueden hacer y todo ello. Pero no es obligatoria. Algunos términos y definiciones. Como hemos visto en la anterior, el objetivo que era poder yo determinar el grado de cumplimiento con los criterios de auditoría. ¿Qué son los criterios de auditoría? Son el conjunto de requisitos usados como referencia frente a la cual se va a comparar mi evidencia objetiva. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser estos requisitos?
pueden ser políticas que yo como organización he adoptado. Por ejemplo, mi política me dice, ¿no? Que la organización, digamos, la empresa Palmeras S.A. Se compromete a cumplir con 2 puntos: minimizar la cantidad de generación de residuos sólidos en el año 2024. Ese es un compromiso que está adoptando la empresa en su política. Otro puede decir, reducir o neutralizar la emisión de gases de efecto invernadero emitidas en sus actividades. Por ejemplo, está dentro de su política. Si eso es algo que la empresa está adoptando, tienes que evidenciar cómo lo estás haciendo. Ahora recuerden que una política generalmente son declaraciones nada más, ¿no? Minimizar, reducir, etcétera. Luego yo estas declaraciones, estos compromisos los voy a llevar a unos objetivos y estos objetivos me van a llevar a unas metas y eso sí es cuantificable y es medible. Entonces, si yo en mi política digo minimizar, de repente mi objetivo digo, ¿no? Reducir al 30% con respecto al periodo 2023. Entonces, esa ya es una evidencia que yo la puedo plasmar. Entonces, yo como auditor voy y digo, a ver, tú es una política, te estás comprometiendo a minimizar. ¿Cómo has minimizado? Ah, presento mis objetivos. Mi meta era reducir el 30%. ¿Lo has hecho? Sí, mira. En el año 2023 generé, digamos, 1.000 toneladas de residuos peligrosos o residuos no peligrosos, lo que fuere. Ya. Y digamos que es eso el 2022, 1.000 toneladas. Y para el 2023, ¿cuál fue tu generación de residuos? Fueron 600 toneladas o 600 kilos, si es una tonelada, 600 kilos de residuos. Ah, ya, ok. Entonces haces el comparativo y has reducido el 40%. ¿Has cumplido con tu objetivo? Sí, porque te has reducido en el 40%. ¿Y cuál era tu meta en ese año? El 30%. Ok, hay una evidencia objetiva de que estás cumpliendo lo que te estás comprometiendo en la política. Y eso es un requisito y eso es un criterio de auditoría. Otro criterio de auditoría pueden ser procedimientos. En el procedimiento, digamos que me dice algo bien específico y detallado. El responsable de realizar, digamos, la gestión de los residuos sólidos es digamos, el jefe de medio ambiente, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, yo ahí en un procedimiento puedo poner responsabilidades, puedo poner procedimientos, cómo voy a realizar cierta actividad. Y entonces, en una auditoría, cuando el auditor vaya y lea un procedimiento, va a pedir evidencias de que ese procedimiento se ha llevado a cabo de acuerdo a lo que uno está, digamos, escribiendo, ¿no? En ese documento. El procedimiento también es un criterio de auditoría. Instrucciones de trabajo. Requisitos legales también son criterios de auditoría. Si el requisito legal me dice, la empresa debe elaborar eh, su instrumento de gestión ambiental cada 5 años. Bueno, entonces yo voy a ver, ya pasaron 6 años de ese periodo. ¿Actualizaste tu instrumento de gestión ambiental? Sí, ¿me puedes mostrar la evidencia, por favor? Acá está. Entonces, esas son formas que el auditor va directamente a los criterios de auditoría y va pidiendo evidencias objetivas al auditado. Obligaciones contractuales, etcétera. Esos son los criterios de auditoría con los cuales se va a contrastar si la empresa está cumpliendo y se puede medir cómo está con respecto a estos criterios de auditoría, ¿no? La evidencia objetiva son los datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Si el auditado te dice A, pues tú le tienes que pedir A y la evidencia. Si el auditado te dice A más B, a pesar que tú no le pediste el B, pues tú tienes la opción de que le pidas más cosas. Por eso, en nuestro lado, que nosotros, digamos, seremos los auditores, siempre vamos a tratar de buscar con ciertas preguntas, ¿no? Y en el caso del auditado, básicamente siempre se le recomienda que responda solamente lo que le piden y le preguntan, nada más. Porque si el auditado, digamos que da más cosas, da pie a que el auditor pueda seguir escarbando y buscando más información. Y esa es, digamos, la tarea del auditor, ¿no? Pero tiene que hacerlo de forma adecuada. Ahora vamos a ver algunas características que debe tener el auditor para poder obtener estas, digamos, respuestas, estas evidencias. Entonces, la evidencia objetiva puede obtenerse por medio de la observación, ¿no? A través de documentos, reviso, documentos, fechas, firmas, etcétera, medición, ensayo o por otros medios. Pueden ser registros, declaración de hechos,
cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable. ¿Qué son los hallazgos de auditoría? El mismo nombre lo dice, ¿no? Son los resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Yo tengo la evidencia y los voy a comparar con los criterios. Y lo que me sale de esta comparación son los hallazgos. ¿Qué pasa si la evidencia es lo que yo quiero? O sea, mi criterio es evidénciame tu instrumento de gestión ambiental. Y como evidencia me muestra el instrumento de gestión ambiental realizado hace 5 años, o sea, en el periodo de 5 años. El hallazgo que vendría a ser, si cumple con ese criterio de auditoría, una conformidad, porque es el cumplimiento de lo que yo le estoy pidiendo. Ahora, ¿qué pasa si que yo le pido y la persona no me lo muestra porque no lo tiene? Entonces el hallazgo viene a ser una no conformidad porque no está cumpliendo con el criterio de auditoría. Puede ser, por ejemplo, que haya hecho su monitoreo de calidad de aire o calidad de ruido, ¿no? Y están, digamos, una zona industrial y su ECA de ruido para zona industrial, horario diurno es de 80 decibeles, ¿no? Del tipo ISO. Entonces, la persona me muestra su informe de monitoreo ambiental, pero al momento en que yo veo los resultados, excede el valor que debería cumplir. O sea, en vez de tener 80, que es el máximo, la empresa me muestra sus resultados que tiene 85, 90 decibeles, etcétera. Por más que la empresa haya realizado, me haya mostrado el informe de monitoreo, no ha hecho el levantamiento de esa, digamos, de esa, no vamos a llamarle todavía no conformidad, pero vamos a llamarle el resultado no adecuado, está sobrepasando el ECA y tendría, digamos, la empresa que haber tomado ciertas medidas de control para luego hacer otro monitoreo y evidenciar que está cumpliendo con el ECA. Entonces, no lo hizo. También el hallazgo es una no conformidad. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con el criterio que viene a ser la normativa legal. Ahora, una oportunidad de mejora puede ser que la empresa haya realizado algo a medias, ¿no? No haya completado totalmente. Entonces, o no lo está haciendo de una forma totalmente correcta. Entonces, no se le pone como una no conformidad, pero sí como una oportunidad de mejora, porque si no hace esta oportunidad de mejora, a la siguiente puede ser que ya caiga en una no conformidad, ¿no? Entonces, estos son los 3 tipos de hallazgo que se van a tener en una auditoría, sea cual sea. En este caso específico vamos a hablar de auditoría ambiental. Otros términos y definiciones que son apropiados y propicios es un programa de auditoría. ¿Qué es un programa de auditoría? Es el conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. Alcance de la auditoría es la extensión y límites de la auditoría. Por ejemplo, a ver, hay una empresa, ¿no? Que de acuerdo a las actividades que realizan no le aplica cierto requisito de la norma. Hablando de la norma ISO 14001. En la norma ISO 14001, así como la norma 9001, la 45001, estas ISOs, tienen el punto que es el 8.3, que es, me parece que es de desarrollo, ¿ya? Algunas empresas no hacen desarrollo de un producto. Entonces, esa norma no les aplica. Entonces, al momento que uno declara cuál es mi alcance de auditoría, pones, es la ISO 14001, excepto, y ahí pones el excepto, el punto 8.3, desarrollo del producto, porque en mis actividades no hacemos este proceso. Y bueno, tú haces, si, digamos, como empresa desarrollas un producto, entonces te aplicaría toda la norma, ¿no? Ese en realidad es el alcance de la auditoría. Y también el alcance es un área geográfica específica. De repente es para la empresa, tiene varias sedes. Una tiene en Lima, la otra tiene en Arequipa, la otra tiene en Tumbes, etcétera. Pero yo solo quiero evidenciar y hacerme auditoría en la sede en Lima. Entonces también en la causa de auditoría vas a decir, la empresa, el lugar de la auditoría será en la sede, pues sede Lima, ¿no? Y así, tú limitas tu alcance de auditoría. Eso lo tienes que tener bien claro, porque cuando el auditor venga a hacer la auditoría, va a leer el alcance y solamente te va a poder auditar en esos linderos que tú mismo estás estableciendo. El plan de auditoría es la descripción de las actividades y de los detalles acordados en una auditoría. En el plan vamos a poner qué día se va a hacer la auditoría,
de qué hora a qué hora se va a hacer la auditoría. También vamos a poner quién va a ser el auditor, si va a haber un equipo auditor, auditor líder, auditor, otros auditores, si va a haber observador, quiénes van a ser los auditados, qué hora va a ser la reunión de apertura, qué hora van a ser auditadas cada áreas, qué hora va a ser el almuerzo y así, etcétera. Todo debe estar bien detallado en ese plan de auditoría. De repente todo se puede hacer en un solo día, de repente un día no es suficiente, en 2 días, 3 días, dependiendo la cantidad de áreas, la cantidad de procesos que tenga esa empresa. Y eso se debe detallar bien en el plan de auditoría. Y cumplir con los tiempos también. Otro término importante es evidencia de la auditoría. Como ya hemos visto, son registros, declaraciones de hechos, no cualquier otra información. Conclusiones de la auditoría. Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. Y ahí concluyo, ¿no? De repente en la auditoría se ha evidenciado 2 no conformidades, o 0 no conformidades, 2 oportunidades de mejor, etcétera. Lo que se haya obtenido en toda la auditoría se coloca en las conclusiones. Una no conformidad es un incumplimiento de un requisito. Requisito es necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. El desempeño es el resultado medible. La auditoría me permite, medir el desempeño. Y la eficacia es el grado en que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados. Equipo auditor es 1 o más personas que llevan a cabo una auditoría con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. Cuando es una ISO, generalmente las que son certificables, que son la 9001, la 14001 y la 45001, no, generalmente no se necesitan expertos técnicos. Cuando es una auditoría para la ISO 17025, que esta ya no es certificable, sino es acreditable, ahí sí se requiere expertos técnicos. ¿Por qué? Porque la acreditación para esas normas son mucho más fuertes, porque ya se tiene que acreditar cumplimientos técnicos. Por ejemplo, la 17025 es para acreditar trabajos en laboratorio, y ahí hay para laboratorios de ensayo, pues dependiendo cuántos ensayos realizas, qué tipos de ensayos, a qué parámetros, vas a necesitar bastante personal técnico especializado, ¿no? Para esas clases de auditoría sí se requiere ese tipo de expertos técnicos. Y el experto técnico es la persona que aporta conocimientos, experiencia específicos al equipo auditor, ¿no? Tiene más conocimientos técnicos, el mismo nombre lo dice. Y el observador es una persona que acompaña al equipo auditor, pero no actúa como un auditor, ¿ya? Él no tiene voz ni voto, nada, solamente mira, observa. Generalmente cuando uno quiere, digamos, ser un auditor, ¿no? Se está preparando para ser auditor, ha llevado cursos de formación de auditor, de 14001, sistemas integrados de educación, lo que fuere, generalmente empieza como observador, para poder ver cómo un auditor realiza las preguntas, cómo levanta la información, cómo se trata con el auditado, todo ello. Entonces, así es como, digamos, va a empezar un auditor, ¿no? Si alguno de ustedes quisiera luego ser auditor, es una actividad bastante gratificante. Bueno, a mí me gusta la parte de auditoría, ¿no? Entonces, van a empezar siempre todos observadores, ¿no? Van a comenzar a ver cómo se van a hacer las preguntas y poco a poco van agarrando experiencia, luego ya van a formar parte de un equipo auditor y luego cuando ya tengan más experiencia pueden ser el auditor líder, el que va a hacer toda la gestión, ¿no? De la auditoría. Y si ya tienes una profesión específica donde te has especializado en algo bastante técnico, puedes todavía ser experto técnico, ¿no? Pero en este caso, experto técnico no necesariamente es un auditor, ya simplemente va para aportar conocimientos técnicos específicos. Entonces, estas son, digamos, las 3 partes importantes en una auditoría. El cliente, que es el que generalmente va a solicitar la auditoría. Se necesita un auditor, que es el que ejecuta la auditoría, y el auditado es el que recibe la auditoría. ¿Ya? El cliente puede ser la empresa, que tiene varias áreas, área, digamos, comercial, tiene el área de recursos humanos, el área de
TI, tecnología, investigación, etcétera. Y cada área de repente tiene su auditado. Entonces, este auditado es el, digamos, el representante, el jefe de cada área, ¿no? Y el auditor, pues, el que va a ejecutar la auditoría. El cliente, se considera cliente, puede ser una organización o un individuo que solicita y se somete a la realización de una auditoría. Tipos de cliente puede ser un comprador actual o potencial, una organización o empresa, una administración, etcétera. ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades del cliente? Él es el que va a definir el propósito y el objetivo de la auditoría. De repente se quiere pasar esta auditoría porque se quiere certificar en la norma ISO 14001 o quiere pasar esta auditoría porque ya tiene la no, ya está certificó, pero cada 3 años se tiene que recertificar. Entonces quiero recertificarme, pues pides una auditoría. De repente no es porque ay, yo quiero certificarme con la ISO 14001, no, sino de repente tengo un cliente que me pide como requisito que yo tenga certificación 14001. Ay, entonces como yo no quiero perder a mi cliente, ¿no? Contrato a una empresa que me haga una auditoría, etcétera. Puedes tener muchos propósitos, muchos objetivos para poder solicitar una auditoría. Luego determinas la norma de referencia, seleccionas y contratas al personal auditor. El cliente es el responsable de seleccionar a su personal auditor, concertar el programa de la auditoría. Concretar quiénes se destinarán las copias del informe final, realizar las acciones correctoras indicadas en el informe y colaborar con las tareas propias del auditor. El auditor, definición, es aquella persona que lleva a cabo el trabajo de auditar. Para ello debe ser cualificada para su realización, es decir, debe poseer formación adecuada, conocimientos y experiencia necesarios para realizar una auditoría eficaz. ¿Cuáles son los tipos? Puede haber auditor externo, que no pertenece a la organización del auditado, y un auditor interno, que sí pertenece al personal interno de la organización auditada. ¿Ya? Un momento, discúlpenme, por favor. Ya, discúlpenme que no quería silenciar mi WhatsApp que está interrumpiendo. Ya está. Entonces, estábamos aquí en el auditor. Entonces, como les decía, puede ser externo o interno. Y algunas funciones y responsabilidades del auditor. Actuar conforme a los requisitos aplicables según la norma correspondiente a la auditoría. Concertar junto con el cliente el programa de la auditoría. Se trabaja continuamente con el cliente, porque el cliente te tiene que dar la fecha, la hora, quién va a ser el auditado, cuáles son las áreas, etcétera. Ejecutar la auditoría, ya cuando se tiene todo el plan, todo el programa bien detallado, ejecuta la auditoría. Conserva los documentos y registros de la auditoría, informa con antelación suficiente al auditado acerca del plan de auditoría, ¿no? Se le da con un tiempo anticipado, elabora el informe final de las no conformidades, verifica la eficacia de las acciones correctoras adoptadas y mantiene la confidencialidad con el auditado. El auditado es sobre quién se va a realizar la auditoría con independencia de qué relación tenga con el cliente con el auditor. El auditado puede ser una organización completa, una persona individual, una delegación, un centro de trabajo, etcétera. Funciones y responsabilidades. Va a nombrar a un interlocutor entre el auditor y el cliente. Colabora durante la realización de la auditoría. Dispone de los medios suficientes para la ejecución de la auditoría. Propone, implementa y da fe de las acciones correctoras adecuadas a las no conformidades registradas en el informe final. El auditado y el cliente coinciden en la misma organización o persona en el caso en que sea el cliente el que solicita a una tercera parte, por ejemplo, una entidad certificadora, ¿no? La realización de la auditoría. A ver, una auditoría interna puede ser realizado por un auditor interno o por un auditor externo.
Si es un auditor externo, va a ser alguien ajeno a la organización, pero me va a realizar una auditoría interna. Y un auditor interno pertenece a la organización, pero como características de un auditor necesitas ser independiente, o sea, no debes pertenecer al área. Por ejemplo, yo que soy un auditor interno, soy del área, digamos, de ventas, no puedo auditar a mi propia área, ¿no? Tendría que auditar al área, digamos, puede ser de recursos humanos, al área de SIG, al área de producción, etcétera. Tengo que ser independiente e imparcial y no puedo auditar a mi misma área, ¿ya? Pero cualquiera lo puede hacer, digamos, la auditoría interna. Ahora, ¿qué me permite una auditoría ambiental? Obtener información acerca de la efectividad de la gestión de la empresa, identificar problemas asociados a su funcionamiento, porque recuerden que voy a comparar con criterios de auditoría. Algunos pueden ser cumplimientos normativos, y entonces ahí yo voy a poder identificar si estoy cumpliendo o no, y si tengo problemas o no. Identificar nuevos desafíos ambientales, proponer medidas de prevención y mitigación apropiadas. La norma, como les comenté, era la ISO 19011, que es la norma que me va a dar las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y ambiental. En realidad también de cualquier tipo de auditoría, ¿ya? Ahora, ¿qué me dice la norma? Recuerden que un criterio de auditoría, si yo tengo un sistema de gestión ambiental como la ISO 14001, es un criterio de auditoría. Entonces, ¿qué me dice la norma ISO 14001 con respecto a las auditorías? Me dice, en el punto 921, la organización debe, es obligatorio, llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados. ¿Para qué? Proporcionar información acerca de si el sistema de gestión ambiental cumple con sus requisitos propios, requisitos de la norma ISO 14001, la misma norma, y si se implementa y mantiene de manera eficaz. También el punto 922 me dice que el programa de auditoría interna, la organización que debe planificar uno o varios programas de auditoría, definir los criterios de auditoría, ya sabemos cuáles son los criterios, ¿no? Pueden ser políticas, procedimientos, instructivos, normativa legal, etcétera. La misma ISO 14001 también es un criterio de auditoría, definir el alcance de auditoría en el programa, seleccionar quiénes van a ser mis auditores, informar a la dirección los hallazgos pertinentes a los trabajadores, representantes y partes interesadas. Generalmente a través del informe de auditoría es donde se van a detallar toda esta información. Tomar acciones correctivas sin demora. Si tengo no conformidades, si tengo oportunidades de mejora, tengo que tomar mis acciones correctivas. Recuerdan, en la ISO 14001 había un punto, un acápite que me hablaba sobre acciones correctivas. Conservar la información documentada como evidencia del programa de auditoría y los resultados. Entonces, la norma que me exige realizar auditorías es la ISO 14001, que es una norma voluntaria. Ahora vamos a ver cuáles son los principios de auditoría. Uno de ellos es integridad. Es que la persona, el auditor, tiene que ser íntegro, tiene que ser ético, honesto, cumplir con requisitos legales, ser competente, ser imparcial, sensible entre cualquier influencia. Tiene que detectar si es que quieren influir en las decisiones que él pueda tomar. Presentación imparcial, la obligación de informar con veracidad y exactitud, ¿no? Por eso es que les comentaba que cuando se hace una auditoría interna con auditor interno de la misma empresa, el auditor no puede formar parte de la misma área, ¿no? No tendría sentido. La auditoría no sería objetiva, pues. Debido cuidado profesional, la aplicación de diligencia y juicio al auditar. No puedes suponer. Siempre tu juicio tiene que estar de acuerdo a las evidencias objetivas. Confidencialidad, seguridad de la información. Cuando se realiza una auditoría, digamos, interna, o externa, digamos, pero con un auditor externo, siempre al inicio de la reunión de auditoría se les informa a los auditados cómo va a ser la auditoría, va a ser un muestreo, y también se les dice que la información que ellos le están dando
¿no? Que se está otorgando al auditor es confidencial, ¿no? Eso es importante porque las organizaciones te entregan información sensible, te entregan sus know-how, te entregan todos sus procesos, cuál es la forma en cómo camina esta organización. Por lo tanto, el auditor tiene que dar esa seguridad al auditado, a la empresa, de que su información no va a ser, pues, sometida a que todo el mundo la conozca, ¿no? No, la información siempre es confidencial. Independencia, la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría. El auditor tiene que ser independiente. Enfoque basado en la evidencia. Es un método racional para alcanzar conclusiones de la auditoría fiables y reproducibles en un proceso de auditoría sistemático. O sea que yo no puedo dar mi opinión, no puedo decir me parece, creo, no. Yo me baso en evidencia. Como auditor veo evidencia y respecto a esa evidencia doy mi descripción de hallazgo. Conforme, no conforme, oportunidad de mejora, lo que fuere. Pero me baso en evidencia, no de lo que yo creo, supongo, me parece, no. Eso no puede ser en una auditoría. Enfoque basado en riesgos. Se debería influir de manera sustancial en la planificación, realización y presentación de informes de auditorías a fin de garantizar que las auditorías se centren en asuntos que son importantes para el cliente. Entonces, los principios que están relacionados con los auditores son estos: integridad, presentación imparcial, confidencialidad de la información, debido cuidado personal, y relacionados con la auditoría, independencia, enfoque basado en evidencia y enfoque basado en riesgos. Un enfoque de auditoría que considera riesgos y oportunidades. Tipos de auditoría. Podemos tener interna o de primera parte, auditoría externa o de segunda parte y una auditoría externa de tercera parte. La interna de primera parte es una auditoría interna autorizada por la dirección de la organización. Puede ser el gerente general, el director, etc. Frecuentemente propia y dirigida por su propio personal. Un externo de segunda parte es típicamente cuando una organización como cliente audita a un proveedor. Y externa o sea, en este ejemplo, luego vamos a ver un ejemplo, ya vamos a seguir con este. Externa de tercera parte es una auditoría externa en la cual los auditores no tienen ningún interés comercial en la organización que está siendo auditada, tampoco en sus clientes. Generalmente la hacen las certificadoras, ¿no? Puede ser SGS, AENOR, Bureau Veritas, Incotec, etcétera. Entonces, la de primera parte va a determinar la conformidad o la no conformidad de los elementos del sistema de gestión ambiental con los requisitos especificados. Determina la eficacia del sistema de gestión implementado para alcanzar los objetivos especificados, cumplir los requisitos reglamentarios y mejorar el sistema de gestión ambiental implementado. El de segunda parte, realizar la evaluación inicial de un suministrador antes de establecer relaciones contractuales y verificar en el marco de una relación contractual que el sistema de gestión del suministrador satisface con continuidad los requisitos especificados y que esté implementado. O sea, en este caso de segunda parte, como lo dice acá, es cuando una organización audita a un proveedor. Por ejemplo, a ver, una empresa tiene a su proveedor, digamos, el que le provee, puede ser, a ver, que la empresa, esta, digamos, la central, eh, compre productos químicos, insumos químicos, ¿ya? Entonces, esta empresa, la central, quiere saber si su proveedor cumple con almacenar estos productos químicos que le está vendiendo, si los están almacenando de una forma adecuada, de tal manera que cuando llegue a sus instalaciones, está llegando de una forma adecuada. Entonces, lo que puede hacer la organización central es realizar una auditoría a su proveedor. Va a sus instalaciones y evidencia objetivamente si ese producto que está recibiendo cumple con todas las características adecuadas que te piden digamos, norma técnica de ese producto específico. Entonces lo puede ir a auditar para asegurarse que lo que está recibiendo, ¿no?, es adecuado y correcto. Esa es una auditoría de segunda parte. Y una de tercera parte es generalmente yo como empresa quiero
implementar una ISO 14001 y quiero que alguien me certifique, que me diga, sí, tú estás cumpliendo con todos los requisitos de la ISO 14001 y tienes la certificación. Puedes utilizar el logo de la ISO, digamos, ¿no? Entonces, es la que me va a permitir la inscripción del sistema de gestión ambiental del organismo auditado en un registro y proporciona al auditado la oportunidad también de mejorar, ¿no? Porque hay auditorías de seguimiento también. Yo quiero ver, a ver si está mejorando, está cumpliendo. Esa es una de tercera parte. Ahora vamos a ver cuáles son las etapas que hay que seguir para una auditoría. Primero hay que hacer un diagnóstico previo. Por ejemplo, digamos, yo soy un auditor externo. A mí me contrata una empresa y me dice, ya, quedamos para esta fecha, digamos el 15 de marzo, quiero que vengas a realizar la auditoría presencial en mis instalaciones. Ok, definimos el plan, todas las fechas, el auditados, etcétera. Entonces yo, como auditor externo, yo no conozco nada de sus procesos. Sé cómo se hace una auditoría, pero no sé qué procedimientos tiene, cuáles son las políticas, qué reglamentación obligatoria debe cumplir según el tipo de empresa que es, cuál es el organismo competente que lo evalúa, que lo fiscaliza, entonces, por lo tanto, qué normativa legal específica debe cumplir. No sé nada, no sé. Entonces, lo que yo tengo que hacer es un diagnóstico previo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que definir cuáles van a ser mis prioridades y cuáles son los métodos que voy a implementar para yo poder obtener estos resultados. Entonces, lo que tengo que hacer es pedir a digamos, a la empresa que va a ser auditada algún tipo de información, ¿ya? Eso es lo que tendría que hacer, pedir algún tipo de información. Pero antes de eso, lo que también tengo que hacer es que la empresa que va a ser auditada me tiene que pedir a mí cuál va a ser mi equipo auditor. Yo no voy a ir de repente sola, voy a tener 2 auditores más en los cuales nos vamos a programar. Les envío yo mi currículum vitae porque ellos tienen que revisar si soy un auditor calificado, cuántas auditorías he realizado, si he realizado auditorías con respecto a esa norma, tiempo de experiencia, cursos, etcétera. Y ellos ya validarán si yo soy competente o no según sus procedimientos internos. Luego hay que verificar cuáles van a ser las tareas y responsabilidades de cada auditor, cuáles son los planteamientos de hipótesis sobre la situación actual de la empresa y diseño de cuestionarios. Yo ya debo más o menos detallar cuáles son los cuestionarios que voy a usar en mi auditoría. Todo eso lo tengo que hacer antes, previo a la auditoría. Luego, en la parte de la ejecución, yo ya tengo que buscar información, ¿no? Ya tengo que recopilar información. Entonces, esta es recopilación de información que permita saber el nivel de compromiso de las empresas en materia medioambiental. El equipo auditor realiza visitas presenciales, ¿no? Vamos a reunirnos presencialmente y tomar muestras. Eso siempre se le dice en la reunión de apertura al auditado. Lo que se va a realizar es una toma de muestra, ¿no? Porque es imposible auditar todo el trabajo de un año de una empresa. Por ejemplo, la empresa realiza servicios. ¿Cuántos servicios realizará en todo el año? Yo solamente puedo tomar ciertas muestras y hacerle todo un seguimiento. Entonces siempre le dice que es muestreal la auditoría. Y analiza la situación en temas jurídicos, legales y operacionales. La ejecución se va a dividir en identificación de actividades con el base del diagnóstico inicial que he tenido. El auditor va a definir cuáles son las actividades que van a formar parte de la auditoría. Ese criterio responde a las prioridades de cada organización. Y segundo, la auditoría misma, ¿no? Ya cuál es todo lo que me he planificado en mi plan, lo tengo que llevar a cabo. Y en todo ese plan donde sé quién es el auditado, cuáles son mis tiempos, tengo que recoger todas las pruebas que pueda. Las analizo y parte del éxito de este momento específico de la auditoría radica en la sistematización de los datos. Hay organizaciones, empresas auditoras que ya tienen, digamos, sus cuestionarios que están digitalizados. Tú simplemente seleccionas cierta categoría y ya te sale el requisito y ya te puedes, si cumple o no, ya puedes, digamos, ahí mismo, digamos que escribir si es una conformidad o una no conformidad. Ya hay bastantes que están bastante sistematizados. Luego vienen los resultados y las conclusiones. Finalmente, el equipo auditor analiza la información y redacta un informe que va a recoger las observaciones, recomendaciones,
estimaciones y conclusiones correspondientes, ¿no? El informe además debe contener una propuesta de mejora que va a incluir prácticas a corto, mediano y largo plazo para la organización. Esto dependiendo, pues, ¿no?, de los resultados de la auditoría. Entonces, eso lo hemos visto a grandes rasgos. Ahora vemos un poco más detallado. La auditoría interna tiene ciertos pasos, como hemos visto, y al final el resultado va a ser un informe de auditoría, donde yo voy a detallar todos los hallazgos, ¿no? Ya sabemos cuáles son los hallazgos, son 3. Conformidades, no conformidades y oportunidades de mejora. Entonces, en el inicio de la auditoría, la siguiente etapa es preparación de actividades de auditoría, realización de auditoría y preparación, aprobación y distribución del informe de auditoría. Para yo poder hacer una buena preparación en mis actividades de auditoría, poder hacer un buen plan, tengo que conocer primero. O sea, hacer revisión documentaria, ¿no? Entonces el auditor se comunica con el auditado y le dice, ¿no? Por favor, envíeme esta información antes de que se realice la auditoría. ¿Para qué? Para poder hacer un buen plan. Lo que se pide básicamente, casi todos los auditores nos van a pedir tu manual de gestión. Si la organización posee, porque ya no es obligatorio tener un manual pues ya no es obligatorio, un manual del sistema de gestión, ¿no? En este caso del sistema de gestión ambiental, donde vas a poner cada punto cuáles son tus cumplimientos. Ya no es obligatorio, pero es una buena práctica porque me permite ordenarme como organización y ver cada punto de la norma cómo es que lo estoy cumpliendo. Pero si posee un manual, pues esto te lo va a pedir el auditor o nosotros como auditores tenemos que pedirlos. ¿Cuál es el alcance de la organización? El alcance de la auditoría, como les dije, son los límites de la auditoría, sean límites físicos o límites de la norma ISO 14001, porque si es norma de cumplimiento legal, eso sí es obligatorio, ¿no? Pero siempre enfocado al sector. ¿Cuál es la interacción de los procesos? Puede ser un mapa de procesos, puede ser una ficha de caracterización de procesos, lo que tú tengas. Eso se le manda, digamos, al auditor para que ya vaya teniendo un conocimiento previo de la organización a la cual va a realizar la auditoría. Principales cuestiones identificadas en el contexto externo e interno. Puede ser tu matriz de partes interesadas, puede ser tu matriz FODA, la que tú tengas. Es importante también esa información que el auditor lo pueda revisar. Otro, principales riesgos identificados. Si tuvieras tu matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, ¿no? Entonces también esa información se le envía al auditor o el auditor lo pide y datos de auditorías previas. Esto es importante porque si anteriormente ya has realizado una auditoría y has tenido observaciones o no conformidades, en esta auditoría que se va a realizar, tengo que revisar si has hecho el levantamiento de esas observaciones y si lo has cumplido al tiempo en el que te has programado, porque eso vendría a ser un criterio de auditoría también. Luego, necesito saber la información del área a auditar. ¿Qué hacen en el área, en el sector? ¿Cuán grande es? ¿Qué procesos operan? ¿Qué estándares deben cumplirse? Por ejemplo, si es una empresa de alimentos, ¿no? De repente hay una norma técnica peruana específica de ese producto elaborado y yo tengo que empaparme con esa norma, qué es lo que debe cumplir, qué riesgos posee, la complejidad de las operaciones. Me tengo que empapar con esa información como auditor. Entender el sistema y los procesos, mapear el sistema, como está acá, puede ser un mapa de procesos general, donde ubique las áreas específicas, o puede ser una ficha de caracterización de procesos, donde me permita conocer cuáles son las entradas, las salidas, los controles, la secuencia de procesos, las interacciones, cómo interactúan las áreas, los procesos estratégicos, los operativos y los de apoyo, cuál es el contexto de la organización, cuáles son las partes interesadas. Esa es información importante para yo poder preparar mis actividades de auditoría. Luego, por ejemplo, acá, ¿con qué materiales, equipos va a trabajar este proceso? ¿Quién es el que la realiza? ¿Cuáles son sus competencias, habilidades, formación? ¿Cuáles son sus salidas, entradas? Si hay algo que se pueda medir, cuán eficaces los riesgos, cómo, etcétera. Hay muchas formas de poder presentar el enfoque de procesos.
Luego, elaboro el plan o la agenda de auditoría, ¿no? ¿Cuál es el objetivo y alcance de esa auditoría? ¿Cuáles son los lugares, las fechas y los recursos que voy a usar? Recursos, ya sean recursos tecnológicos o recurso humano. Documentos o requisitos aplicables, cuáles son los integrantes del equipo de auditor, el cronograma de actividades con las tareas asignadas a los auditores. Si hay un equipo de auditores, cada auditor de repente se va a enfocar a un área específica. Y esto debe ser siempre acordado con el auditado, ¿no? Entonces lo acuerdan y queda plasmado el plan. Y eso se tiene que cumplir, los tiempos se tienen que cumplir. ¿Cuál es la preparación de las actividades de la auditoría? Lista de verificación. Puede ser una guía para asegurar la continuidad de la auditoría, me permite seguir el proceso ordenado, mantiene claros los objetivos, ayuda a administrar el tiempo, recuerden un plan con tiempos, de repente, reunión de apertura de la auditoría, de 8 a 8:15, de 8:15 a 9 a.m., tal área, de 9 a 9:30, tal área, de 9:30 a 11, tal área, y así. Todo se tiene que cumplir. Entonces, un checklist me permite administrar mi tiempo. Define el camino de la investigación, organiza la toma de notas, es una ayuda a memoria, hay cosas que me puedo olvidar, entonces con mi checklist voy tomando en cuenta todo lo que debo considerar, todos los debes de la norma deben estar en ese checklist. Para asegurar a cubrir todos los temas y puntos de control, para asegurar profundidad y continuidad de la auditoría, para ayudar al control del tiempo, para que forme parte del informe de auditoría. Entonces, un checklist es importante. Este es un ejemplo de un checklist, de algunos puntos. Por ejemplo, tocando el punto 5.2, política medioambiental. ¿Existe un área encargada de la gestión? Sí, no, acá hay unas observaciones. ¿Se ha definido la política? Entonces, sí. Observación, pues no, se evidenció la política que es como el código PO-SG, etcétera, ¿no? Entonces ahí tú estás evidenciando. La política considera naturaleza, escala, impactos ambientales, productos y servicios de la organización, considera monitoreo, prevención. Entonces todo eso uno lo puede, toda la norma y todos los requisitos, criterios de auditoría lo puedes plasmar en un checklist. Y eso te va a ayudar también a gestionar tu tiempo, todo. Luego ya pasamos a la etapa de realización de la auditoría. Etapas. La reunión inicial. Luego viene la recopilación de evidencias y por último viene la reunión final. En la reunión inicial se van a establecer cuáles son las reglas generales para poder realizar la auditoría. Ahí se realiza la presentación, ¿no? Uno como auditor se presenta, ay, disculpen. Uno como auditor se presenta, ¿no? Buenas tardes, yo soy la persona tal, en este caso Vanessa Olivera, voy a realizar la auditoría a tal área, presentas el plan, expones cuál es el propósito de la auditoría, en este caso podemos decir, ¿no? El propósito de la auditoría es evidenciar el cumplimiento de su sistema de gestión con la ISO 14001 o si está cumpliendo con los requisitos reglamentarios, etcétera. Revisan el plan con todos los auditados, señores, la reunión de apertura es a la tal hora, de 9 a 10, se va a auditar al área de recursos humanos, el auditado es la persona, señora Gabriela, etcétera. Entonces el auditado confirma, conforme, ¿no? Pero para esto ya este plan se ha enviado mucho antes, ¿no? Ya todas las áreas saben, pero siempre se realiza esta reunión inicial para poder presentarles, pues, ¿no? Cómo es que se va a realizar la auditoría. Identificas quiénes son los responsables de las áreas, aclara siempre que la auditoría es una muestra, no se va a hacer a todo, es imposible, es una muestra. Algunos arreglos logísticos que requieras, de repente es una empresa de producción que se necesitan tener, digamos, ciertos equipos de protección personal específicos, eso ya también se ha detallado mucho antes de ingresar a la empresa. Se aclaran algunas dudas que puedan tener los auditados. Se acuerda cuál va a ser el horario de la reunión final. Generalmente está plasmado también en el plan de la auditoría. Y se acuerdan las visitas guiadas a las instalaciones. En este caso, si es una presencial, esto ya se ha acordado y la reunión se está haciendo presencialmente, ¿no? Si es que no fuera presencial y fuera aún todavía una auditoría remota, que todavía se puede dar, no hay problema,
Si quieres hacer una más exhaustiva, si el auditado quiere una más exhaustiva, ya se coordina, ¿no? Al día siguiente puede ser presencial. Esta reunión es importante, ¿ya? Nunca se debe suprimir la reunión inicial porque me permite conocer los auditados y ellos también puedan conocer cuáles van a ser nuestras funciones. Luego se da la recopilación de evidencias, ya la auditoría misma en sí. Son las técnicas de auditoría que no han cambiado, que siempre se tiene que revisar documentación, ¿no? Si es una auditoría remota, es más complicado para el auditor, porque no puedes revisar la documentación como quisieras, ¿no? Solamente vas a revisar de acuerdo a cómo te presente, pues, en la pantalla el auditado. Pero igual, revisas los documentos, observas el funcionamiento de todos los procesos, observas cómo están cumpliendo con respecto al medio ambiente, entrevistas a las personas de diversos niveles. Si bien es cierto, hay un auditado, hay una persona responsable del área que ya ha sido designada, por ejemplo, en el área, digamos, de procesos, ¿no? De producción. Fue, no sé, designado el ingeniero Guillermo. Entonces yo voy al ingeniero Guillermo y le digo, ingeniero Guillermo, disculpe, si es una auditoría ambiental, quisiera preguntar a uno de los trabajadores que yo pueda designar para poder consultarles si conoce cómo ellos gestionan algunos riesgos ambientales que puedan tener en su puesto de trabajo. Puede ser. O puede decir, quisiera saber si el trabajador conoce o cómo plasma o cómo interioriza la política ambiental de la empresa, cómo él participa en que esta política se cumpla. Entonces, no es que tú le estás preguntando, dime la política de memoria, porque no tiene sentido. Lo que uno pregunta es básicamente cómo interioriza la política y cómo él, como parte del sistema de gestión, no permite que esa política se cumpla en la organización. Y algunos retos nuevos para el auditor interno es que tiene que tener un conocimiento adecuado de los aspectos del negocio y mejorar las habilidades de entrevista. ¿Cómo encontramos evidencia? Revisando documentos, entrevistando a las personas y observando. Un auditor debe ser, si es una auditoría presencial, bastante observador, ¿no? Observar las prácticas y el entorno físico. Para eso se ha revisado información anterior. Si hay un procedimiento, yo podría llevar mi procedimiento impreso, pues, ¿no? Y ver cuál es el proceso y yo verifico in situ, en campo, que se esté cumpliendo según ese procedimiento. Tengo que ser bastante observador. Observe la evidencia física, pues pido registros. Si veo que utilizan equipos o instrumentos de medición, ¿qué es lo que tendría que pedir? Si ese instrumento de medición tiene certificados de calibración, entonces le voy pidiendo su certificado de calibración y así. Un auditor in situ puede obtener bastante información objetiva. Algunas condiciones y controles, digamos, es un proceso que yo he revisado, digamos, a ver, que sea un proceso que requiera que se tenga una temperatura adecuada, un proceso, ¿no? Entonces yo verifico in situ si se está cumpliendo esa información. ¿Qué debe buscarse cuando realizo una auditoría? Procedimientos disponibles, controles operativos definidos, instrumentos y mediciones relativos al sistema de medio ambiente, estructura y organización, algunos carteles de comunicaciones, recordatorios de concienciación y la infraestructura. Todo ello debería buscar en una auditoría. Y al momento de realizar la auditoría, tengo que gestionar también bien mi tiempo, ¿no? Recuerden que cuando uno está haciendo una auditoría en campo, el tiempo es bastante corto en realidad. Se pasa muy rápido. A veces ves un proceso y ya no te da tiempo para ver otro. Entonces tienes que gestionar bien tu tiempo, planificar bien, guiarse con el checklist de verificación. Es bastante importante ese checklist porque me va a poder permitir gestionar mi tiempo adecuadamente para no enfocarme en trivialidades, porque si no puedo ir a abrir hasta el mismo auditado para llevarte por otro lado y que tú te desvíes de lo que puedas ir buscando según lo que tienes apuntado, te puede hacer conversación, te puede contar muchas cosas, pero tú no te debes dejar guiar por lo que diga el auditado si se está yendo, digamos, por otras vías. Lo vuelves otra vez a lo que le estabas pidiendo, ¿no? Le dices,
todo siempre con amabilidad, ¿no? Y con respeto. Ah, ya, qué bueno, señor, pero disculpe, ahora ¿me podría, por favor, mostrar? Entonces lo vas direccionando hacia donde tú quieres ir, porque si no, el auditado te va a llevar a donde él quiere y te va, digamos, a alejar de tu objetivo, ¿no? Que era buscar evidencias. Acuérdense que un auditor es búsqueda de evidencias, porque sin evidencias no puedes en realidad poder comparar si realmente el sistema de gestión es adecuado. Entonces, no nos podemos desviar, no podemos dejarnos llevar por el auditado para no enfocarnos en trivialidades. Y recuerde que la auditoría también es un muestreo, ¿no? Si empezamos con, digamos, una cotización, una orden de producción, una orden de trabajo, lo que fuere, seguimos ese orden y hacemos la trazabilidad de ese orden, de ese cotización, orden de trabajo, lo que fuere. También hay técnicas de preguntas que hay que saber hacer al auditado. Por ejemplo, deben dirigirse a la información relevante, no deben sugerir respuestas. Uno cuando hago una pregunta va a decirle, pero podría ser, no. Un auditor no sugiere respuestas, no sugiere nada. Espera que el auditado le dé la información. No deben contener expresividad o implicancias emocionales. Todo es objetivo, tampoco serios, ¿no? Siempre amables, cordiales, pero que el auditado sepa de que te tiene que dar la información adecuada. Algunas técnicas de preguntas, las abiertas, son qué, por qué, cuándo sucedió esto, por qué no se realizó esto de esta manera o por qué se realizó de esta manera, cómo se realizó, dónde se realizó esta actividad, quién es el responsable de realizar esta parte de este proceso, etcétera. Esas son preguntas abiertas, ¿no? Y también hay que usar correctamente las preguntas cerradas. La pregunta cerrada es más específico. Y hay que escuchar siempre, ¿no? Porque hay que levantar la información. ¿Cómo se audita? Preguntando, dialogando, conversando. Palabras claves para la comprensión de la cláusula. Por ejemplo, en una cláusula dice, la organización debe mantener información documentada. ¿Cómo podría ser nuestra pregunta? Si es cerrada, si es abierta, perdón, simplemente decirle, por favor, me puede mostrar, ya, digamos acá, la organización debe mantener información documentada sobre la calibración de los equipos de medición. Ya, entonces, una pregunta abierta sería, eh, ¿me podría, por favor, entregar el certificado de calibración de este equipo? Punto, se acabó. Entonces, el auditado va y les tiene que dar de acuerdo a lo que ustedes le han pedido, ¿no? Entonces, aparte de eso, ustedes tienen que observar bastante también, tomando nota de todo lo que hay alrededor. ¿Cómo se audita? Registro requerido por la norma o muy recomendado. Se recomienda mantener información documentada, es decir, mantener evidencias de. Eh, un ejemplo, ¿no? La norma, la ISO 14001, me dice en el punto 4.1, la organización debe, este debe ya quiere decir que es un criterio de auditoría que debe ser cumplido, determinar las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su propósito. Entonces, la organización, uno le puede decir, ¿no? La organización ha determinado las cuestiones internas y externas. ¿Cómo las ha determinado? Pregunta abierta. ¿Cómo? Entonces, la persona, el auditado, le dice, bueno, como organización hemos hecho un FODA. Ya te presenta el FODA. Y de acuerdo al FODA ya puedes hacer preguntas más cerradas, ¿no? Por ejemplo, ya vas viendo el FODA y dices, bueno, por favor, ¿me podría decir qué aspecto externo con respecto a este punto? Entonces ya la persona te tiene que ir respondiendo ya tus preguntas más cerradas. O te pueden presentar también un plan estratégico. La organización ha realizado el seguimiento y la revisión de la información sobre las cuestiones externas e internas. Puede ser uno, acta de revisión por la dirección, si ha realizado el seguimiento. Entonces, sí, se ha realizado la fecha tal y te muestra el acta de revisión por la dirección donde se ha realizado el seguimiento de esas cuestiones externas e internas. Entonces, así es, digamos, como el auditor debe expresarse con el auditado, ¿no? Preguntarle directamente lo que quiere según la norma, siempre guiarnos por los criterios de auditoría. A ver, sigamos acá. La reunión de auditores. ¿Para qué me sirve la reunión de auditores?
Ya yo levanté toda la información, ya hice las preguntas al auditado, etcétera, tengo toda mi información. Entonces los auditores se van a reunir. ¿Para qué? Para acordar si hay no conformidades encontradas. Luego, verificar si los casos aislados se repiten en otras áreas, ¿no? Y establecer el orden para la reunión final. Si los auditores han encontrado no conformidades, ¿qué era una no conformidad? Un incumplimiento de un requisito, ¿no? Ya sea de cliente o de otras partes interesadas. Y el requisito es necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Una oportunidad para mejorar el desempeño, los resultados y la satisfacción de las partes interesadas. Para que un hallazgo se defina como una no conformidad, ¿cómo puedo decir si efectivamente es una no conformidad? Se requieren dos condiciones mínimas. Uno, que debe estar basado en evidencias objetivas. No me mostró la información, no cumplió el ECA de aire, no cumplió el ECA de ruido, no tiene información documentada de mi proceso de auditoría, no tiene información documentada de la revisión por la dirección, etcétera. No tiene, evidencia que no lo tiene, ya está. Y otro es que debe demostrarse que han cumplido un requisito. ¿De qué? Ya sea de la norma misma, de la ISO 14001 u otros estándares, que no hay información, que no ha cumplido con respecto a su información documentada, con respecto a su procedimiento mismo, no está cumpliendo o no está cumpliendo requisitos legales o regulatorios. Esas dos condiciones mínimas son las que me van a determinar si es una no conformidad, ¿no? Y el auditado, cuando en la reunión de cierre el equipo auditor diga, señores, se han presentado dos no conformidades porque se ha evidenciado que no se está cumpliendo este requisito, o no te presentan evidencia y simplemente te dicen no se está cumpliendo ese requisito, el auditado puede decir, buenas, ¿no? Disculpe, pero si se ha presentado este requisito, tal, de repente se le pasó al auditor, no se puede ser, ¿no? Entonces ahí uno también puede, digamos, en la reunión de cierre, antes de que se entregue el informe de auditoría final, el auditado puede decir, puede apelar, pues digamos, en ese momento, ¿no? Y esa, digamos, no conformidad que se había colocado puede pasar simplemente a una oportunidad de mejora, o simplemente se le pasó al auditor, aunque generalmente no se le pasa al auditor porque todo lo tiene bien escrito. Para eso el auditor está bien entrenado, para que toda evidencia lo tenga plasmado con fotografías, escrito en documentos, etcétera. ¿Ya? Eh, ¿Cuál es el informe de no conformidades? El contenido es dónde se detectó esa no conformidad. Tienen que decir en el área de producción, así, específico tiene que ser la redacción de esa no conformidad. ¿Cuál es el hecho del hallazgo? ¿Cuál es la evidencia objetiva? En el procedimiento tal, digamos, decía que el jefe de producción tenía que realizar o la temperatura de ese baño tenía que estar a 100 grados centígrados. Se evidenció que la temperatura se encontraba a 50, etcétera, ¿no? Algo, evidencias, que veamos que no se está cumpliendo con ese hecho o con ese requisito. Entonces, todo eso debe estar bien detallado en una no conformidad. Por ejemplo, mira, acá hay una descripción de una no conformidad, dice. La norma ISO 14001 establece que la organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y para implementar las acciones determinadas en los apartados 6.1 y 6.2 mediante el establecimiento de criterios de operación para los procesos y la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación. La organización debe mantener la información documentada en la medida necesaria para tener la confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado. Y entonces acá viene la redacción. Como parte del procedimiento para el manejo integral de residuos, y se pone la versión, la fecha en que fue probada esa versión, debe ser la última versión, se establece la clasificación de los residuos sólidos urbanos, siendo estos orgánico, inorgánico, plástico y papel. Y para su gestión se establece que el enlace ambiental de coordinación, operación y operativos de las áreas de trabajo colocarán estos residuos en los contenedores correspondientes de acuerdo con su clasificación
y el personal de operativo de intendencia realizará la recolección interna de los residuos por separado de acuerdo con su clasificación. Esto es lo que dice en el procedimiento, en ese procedimiento. Pero en la realidad, y acá se pone cuál es la evidencia, el hecho. Sin embargo, como resultado de la auditoría al campus, al lugar, se observó que no se está realizando la clasificación y separación de los residuos sólidos urbanos para su gestión de acuerdo como establece el procedimiento. Ahí está. Y como no se está cumpliendo, entonces se establece que es una no conformidad. Ahora, puede ser mayor y menor. Una mayor es cuando no se cumple nada ya de todo el resto. Acá se está cumpliendo parte, por eso se pone una no conformidad menor. Pero es una no conformidad al fin y al cabo. Ahora, ¿cómo se trata una no conformidad? Hay que tomar la disposición, o sea, cuál es la no conformidad, investigar cuál es la causa y determinar cuál es la acción correctiva. Luego verificamos e implementamos la acción correctiva y verificamos si la eficacia de esa implementación. El auditado es el que tiene que tomar estas partes, tomar disposición, investigar y determinar la acción correctiva. Y el auditor tiene que revisar si realmente se ha implementado y si es eficaz esa implementación de esa acción correctiva para el levantamiento de esa no conformidad. Se tiene que verificar los tiempos, los responsables y si ha sido eficaz o no. Y en la reunión final, lo que se hace es agradecer a los auditados por la participación, por su disposición, por haber sido, haber respondido las preguntas, ¿no? Por la amabilidad, etcétera. Se les agradece. Luego otra vez se les dice cuáles son los objetivos y el alcance de la auditoría. Se aclara una vez más que la auditoría fue una muestra y se les presenta cuáles son las no conformidades, ¿no? Cada auditor, si hay un equipo de auditores, se les presenta, mira, estas son las no conformidades, se les hace lectura para que ellos tengan tiempo, digamos, de poder decir, no me parece esto, me parece esto, lo otro, o acá ya encontré la evidencia, porque tienen tiempo, generalmente en la auditoría, en la reunión inicial, lo que hacemos los auditores es decirles, señores, se les va a hacer una evaluación muestreal. Y si ustedes, digamos, en el transcurso de la auditoría no me encuentran algún documento, ¿no? En el momento tienen tiempo hasta antes del cierre para poder presentarme sus evidencias. Y ahí también los auditados pueden presentarles, mire, señores, auditor, acá encontré la evidencia, acá está, etcétera, ¿no? Y uno los tiene que aceptar. Porque como auditor, nosotros nos llevamos por la evidencia objetiva. Nosotros no podemos pensar mal, aunque por experiencia podemos pensarlo, ¿no? Podemos interiorizar y decir, fácil que eso lo he hecho en ese momento, no lo sé, podríamos pensarlo. Pero recuerden que un auditor debe siempre guiarse por evidencias objetivas y ser imparcial. Si la persona, el auditado, te presenta la evidencia, pues tú contrastas con la realidad y dices, bueno, sí, está la fecha, está firmado, bien, pasa. Como hecho objetivo, evidencia. Y bueno, se quitaría esa no conformidad o esperaste todavía que te entreguen la evidencia para no redactar todavía la no conformidad, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es lo que básicamente se hace en la reunión final, ¿ya? Se les presenta todos los hallazgos. También se les presenta algunas conclusiones, ¿no? Si existe un sistema de gestión ambiental, está bien implementado, se les dice, ¿no? Cómo es que están dando su sistema de gestión, si está cumpliendo con los requisitos, hay estándares que han superado, etcétera, ¿no? Es eficaz. Se acuerdan, esto es importante, acordar fechas de verificación de las acciones correctivas, porque esto lo hace el auditor, ¿no? Y se aclaran algunas dudas que puedan tener los auditados. Y el informe de auditoría está basado según la norma ISO 19001 del 2011, que en el punto 651 me dice cómo puedo preparar un informe de auditoría. Se tiene que incluir cuáles son los objetivos de la auditoría, el alcance de la auditoría, la identificación del cliente de la auditoría, la identificación del equipo auditor y de los participantes, ¿no? De los auditados, las fechas y ubicaciones donde se realizaron las actividades de auditoría, todo tiene que estar bien plasmado, cuáles han sido los criterios de auditoría,
los hallazgos de la auditoría y las evidencias relacionadas, ¿no? Todo este informe tiene que tener la redacción de estos hallazgos, conclusiones de la auditoría y una declaración del grado en que se han cumplido los criterios de auditoría. Y luego, pues, se tiene que hacer una verificación, esto es luego, después, ¿no? La implementación de las acciones correctivas y la efectividad o eficacia de estas acciones. Se informa a la alta dirección si no se tomaron las acciones correctivas y si las mismas no fueron efectivas, para que puedan hacer un análisis nuevamente, ¿no? Las características del informe final, características proporciona a la empresa información sobre la situación ambiental de la misma, se presenta por escrito, pero puede ir acompañado de una exposición oral y debe ser objetiva, clara, exacta, concisa, detallada y rigurosa. Algunas recomendaciones prácticas para para el éxito de una auditoría es dedicar mayor tiempo a la preparación. ¿Ya? La preparación hace posible que las auditorías sean eficaces y eficientes. E incluye 3 pasos. Automatización. El sistema de gestión debe facilitar la coordinación y la planificación con las partes interesadas, internas como externas. La forma de lograrlo es automatizando la planificación gracias al uso de la plataforma tecnológica, ¿no? Ahora ya hay auditores que utilizan bastante este tipo de algunas plataformas que simplemente tú puedes colocar rápidamente un check y ya la propia, digamos, sistema te va cuantificando la eficacia del cumplimiento con tus criterios de auditoría. Recopilar listas de verificación, ¿no? Esas son esenciales para cualquier auditoría. Eventualmente pueden ser muchas y algunas de ellas pueden resultar redundantes. Y revisar el historial de las auditorías anteriores. La oportunidad de conocer hallazgos y no conformidades pasados permite verificar la eficacia de las acciones correctivas y agilitar la auditoría, ¿no? Eso es importante. El trabajo anterior, preparación antes de la auditoría. Hacer las preguntas apropiadas. Cuando ya hemos superado las etapas de las listas de verificación y acciones correctivas, es mucho más fácil concentrarse en la elaboración de las preguntas, ¿no? Estas preguntas deben atender, antes que nada, a encontrar incumplimientos u oportunidades de mejora. Algunas preguntas pueden ser, ¿por qué una persona realiza un procedimiento de forma diferente? ¿Este proceso se puede mejorar ahora? ¿Los documentos presentados reflejan con fidelidad la elaboración de un proceso en la práctica? Esas son las preguntas que yo puedo ir realizando para poder hacerlas al auditado. De repente con otras palabras cambiadas al momento, ¿no? Dependiendo de la persona también. Hay que considerar bastante a la persona, al auditado, porque todos no tenemos la misma forma, o todas las personas no tienen la misma forma de responderte. Unos son bien encerrados, otros son un poco más parlanchines, más habladores. Entonces hay que más o menos también tantear a la persona, ¿no? Al momento de acercarse y comenzar a hacerle las preguntas. Recopilar más información y más datos. Gracias a la tecnología es posible reunir una gran cantidad de datos e información durante la práctica de la auditoría. A mayor cantidad de información, mayor calidad en los resultados de la auditoría, lo que en consecuencia va a permitir tomar decisiones más acertadas. Por eso es importante, antes de iniciar la auditoría, pedir la información a la empresa donde vamos a auditar para poder empaparnos de la información y poder hacer unas buenas preguntas, ¿no? Conformes y adecuadas a lo que nosotros queremos obtener. Automatizar el seguimiento. Una vez concluida la auditoría, lo procedente es incorporar los hallazgos a una plataforma que me permite iniciar un proceso de acción correctiva automatizado. Una auditoría interna va más allá de una lista de verificación. Es un paso esencial en el camino hacia la auditoría de certificación, si es que se quieren certificar. La formación y la capacitación de auditores es finalmente la mejor recomendación para una organización que desea optimizar y mejorar su sistema de gestión, en este caso ambiental. Bueno, muchas gracias. Esas serían algunas recomendaciones con respecto a al momento de hacer y elaborar una auditoría, ¿no? ¿Alguna consulta si tuvieran? Gracias, ingeniera. Por favor, vamos a pasar a las consultas. Por favor, levanten la mano para que puedan participar. Por favor, aprovechar esta última sesión de revisar todas sus consultas
ya que es nuestra última clase, ¿no? Y ustedes tienen la gran oportunidad de que la ingeniera Vanessa pueda absolver todas sus dudas. A ver, vamos a seguir esperando un momentito. A ver, le habilitamos a Jesús Flores. Buenas noches, profesora, buenas noches, amigos, compañeros. Eh, Profesora, consulta, ¿cuál sería exactamente el perfil que que tendría que tener una persona para ser auditor? Bueno, perfil profesional tendría que tener capacitaciones o llevar cursos de auditoría mínimo. Generalmente lo que te piden mínimo tener 5 auditorías, aunque en realidad es dependiendo también de las organizaciones cómo han establecido sus procedimientos. Generalmente, por eso te digo, es que hayan participado en 5 auditorías completas, ¿no? Eh, y perfil, digamos, personal, es que sea una persona íntegra, una persona amable, ¿no? Todas esas cualidades, digamos, más personales. Pero con respecto a profesional, básicamente es tener estudios, ¿no? Haber llevado algunos cursos y haber participado en auditorías. Eso es importante. Eso es lo que generalmente ponen todas las organizaciones en sus procedimientos internos para poder evaluar auditores. ¿Alguna otra consulta? Por favor, levanten la mano para poder participar. Creo que tenemos una consulta en el chat. No, no hay ninguna. Bueno, creo que al parecer no hay más consultas. Ah, bueno, sí, tenemos una pregunta. ¿Por qué en las empresas mineras, cuando hay auditoría de ANA o EFA, solo lo hacen en el día y no en la noche? Bueno, en realidad de la ANA y OEFA no se les llama auditorías. En el caso de ellas, realizan sus actividades de supervisión, de cumplimiento de algunos requisitos fiscalizables. Ya, ahora, ¿por qué lo hacen en el día? Mm, no sabría decirle, no hay ningún criterio en realidad para que. Generalmente porque entiendo que las actividades se pueden ver mucho más factibles, o ese es el horario de trabajo básicamente de estas empresas, ¿no? Pero no es por algo en específico en realidad. Gracias, ingeniera. Bueno, hay una consulta más, por favor, le habilitamos a Darwin. Bueno, ante todo, buenas noches y gracias por permitirme participar. Mi consulta es la siguiente. Por ejemplo, si yo tuviera una empresa, por ejemplo, una empresa que se dedica a la manufactura, en este caso a la producción de materiales de construcción, y quiero lograr tener la certificación ISO 14001, por ejemplo. ¿Cómo logro este procedimiento? O sea, ¿quién en algún momento me da la certificación? O sea, me dice, ya cumples con el ISO 14001, por lo tanto, tu empresa, tiene la certificación. ¿Cómo logro? O sea, ¿cómo llego a esa etapa? Ya, lo primero que tienes que hacer para poder bueno, primero que tienes que elaborar tu sistema de gestión. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ir cumpliendo requisito por requisito de la norma ISO 14001 aplicable a tu organización, ¿no? Por ejemplo, el requisito 4.1, realizar
el análisis e identificación de partes externas interesadas y partes internas interesadas. Lo que tienes que hacer es evaluar quiénes son tus partes interesadas, internas y externas. Externas serían tus proveedores o también el Estado peruano con respecto a sus normativas, etcétera. Número 1. Segundo, requisito. Y así, vas cumpliendo requisito por requisito. Cuando ya realizaste tu sistema, digamos, plasmaste tu sistema de gestión con documentación, capacitaciones a los trabajadores, tienes personal competente según lo que te pide la norma, etcétera, cumples con todo, lo que tienes que hacer es una auditoría interna previa para poder identificar cómo está tu sistema de gestión y poder levantar algunas acciones, tomar algunas acciones correctivas. Levantaste todas las acciones correctivas, no conformidades que hayas tenido según tu auditoría interna, luego vas a pedir una auditoría externa para que te puedan certificar, porque hay empresas certificadoras. En este caso, las empresas certificadoras puede ser SGS, puede ser AENOR, puede ser Bureau Veritas, puede ser Icontec, etcétera. No, básicamente son ellos. Solicitas que esta empresa te haga una auditoría externa para que ellos evidencien que tu sistema de gestión es de acuerdo a los criterios de auditoría, ¿no? En este caso, la ISO 14001 y la ISO 14001 también te exige que cumplas con reglamentación ambiental del país. Entonces tienes que cumplirlo y ellos te van a determinar si estás pasando o no estos criterios de auditoría y si estás certificado o no. Ellos son los que te otorgan la certificación. A ver, ya para culminar lo último, por favor, le habilitamos a Scarlett o Julio. Julio creo que es el que acaba de participar. Ya tienes acceso, por favor. Sería la última consulta para ya posteriormente dar algunas indicaciones con respecto al proceso de certificación, por favor. Ya tienes acceso. Buenas noches, ingeniera, compañeros. Mi consulta es la siguiente. Sabemos que en la ISO 14000 también para pasar la auditoría te verifican tu matriz de aspectos e impactos ambientales, en donde tú plasmas todas las identificaciones, ¿no? De tus impactos y tus aspectos de acuerdo a la actividad de la empresa en la cual estás laborando o quizás sea tu propia empresa. En una auditoría, para hacer los monitoreos, o mejor dicho, para evidenciar que estás realizando un monitoreo de aire, un monitoreo de suelo, un monitoreo de agua, es necesario que contratar a una persona externa para que te haga esos monitoreos o una persona capacitada que cumple la función de un ingeniero y que esté capacitado lo puede realizar. Mira, en este caso, ¿tienes un instrumento de gestión ambiental? Si tiene un instrumento de gestión ambiental, la reglamentación generalmente te pide que sea una consultora que realice ese monitoreo. Tienes que contratar a una consultora que esté certificada por SENACE para que realice esos monitoreos, porque ellos van a utilizar, como van a estar, digamos, habilitadas por el SENACE, se aseguran de que ellos tengan profesionales que realicen un buen monitoreo, se aseguran que utilicen los equipos adecuados, que estén calibrados, etcétera. O sea, sí se requiere que una consultora externa realice esos monitoreos. No lo puede ser uno mismo. Mm. Pero consulta, lo que tengo duda es, ¿SENACE emite certificaciones a las empresas para que brinden este certificado? Porque yo que sepa, el SENACE brinda la certificación a lo que son los estudios de impacto ambiental detallados o semidetallados. No, el SENACE solo emite a los IGAs detallados, a los EIA detallados, nada más. Ok, está bien, gracias. Sí, pero sí, necesitas contratar una consultora ambiental, esté certificada.
Ujú. Ok, está bien, gracias. Bueno, quería agradecer por su participación. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, ingeniera. Le agradecemos igual del mismo modo a nombre de todos nuestros participantes el agradecimiento por estas 8 sesiones que ha sido muy, muy interesante para cada uno de ellos, el cual ha sido de mucho aprendizaje para todos. Ellos han adquirido tantos conocimientos por lo mismo que usted ha estado brindando. Creo que hemos logrado el objetivo desde un inicio, ¿no? Es que los alumnos también, al margen de que podamos brindar las sesiones, también sea una docente que pueda llegar a los alumnos, que pueda hacerse entender, y creo que para nosotros de parte de la empresa agradecidos con usted, ingeniera Vanessa, porque se ha cumplido con el objetivo. Hay tantos alumnos que están muy, muy contentos con este aprendizaje que se ha tenido de parte de usted, porque usted ha demostrado conocimiento y mucha experiencia, y nosotros felices de que también sea parte de COESI. Ya próximamente también se vendrán nuevos cursos donde nos encantaría, ¿no? Que pueda seguir participando con nosotros, pero eso ya es tema de interno. Pero nosotros de antemano felices con su participación en toda esta sección. Como dicen los chicos, creo que no hay mejor referencia por todos los comentarios que en estos momentos se están haciendo notar, ¿no? Entonces, agradecidos con usted, ingeniera, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Del mismo modo, agradecemos a todos nuestros participantes, en primer lugar, por haber elegido a esta casa que es COESI, que actualmente viene editando este tipo de cursos, ¿no? A pedido de muchos participantes que han estado ya con nosotros, nos han pedido el curso, a pedido de ellos, este curso ha sido posible. Nosotros muy contentos de brindarles este curso que sea de mucho aprendizaje, agradecidos porque ustedes nos han elegido para llevar este curso, para que puedan adquirir sus conocimientos. Es que por ello nosotros siempre les estamos diciendo cualquier duda o consulta, por favor, escríbanos al WhatsApp, alguna sugerencia que puedan tener de un curso, háganos llegar, porque nosotros vamos a estar gustosos de evaluar, analizar y buscar, ¿no? De contar con un buen profesional que pueda brindarles toda esta información que ustedes hoy en día están necesitando, porque muchas personas que tenemos aquí son egresados, universitarios, alumnos que ya están trabajando y pues necesitan adquirir todos estos conocimientos. Nosotros encantados de poder brindarles, esperemos que a lo largo pues puedan seguir con COESI, educándose, formándose y pudiendo mejorar también el CV que ustedes tienen, ¿no? Pero más allá de eso, de que puedan adquirir la certificación, creo que es que uno mismo aprende, ¿no? Eso es lo más importante ante todo. Vamos a pasar al proceso de certificación opcional. Esto es para todas aquellas personas que hayan aprobado las evaluaciones. Ellos tienen este derecho de solicitar su certificado, claro. Es opcional, no es obligatorio para todos. Muchas gracias, Jorge. Estamos igual nosotros muy, muy contentos y ya estaremos brindando más cursos. Esperemos que ahora en esta última evaluación que se está dando hay una opción, por favor, para que nos puedan dejar, ¿no? Un comentario, ahí, por favor, especificar qué curso les gustaría llevar, ¿no? Y qué tal les ha parecido quizás estas sesiones de clase, en qué podríamos mejorar. Para nosotros es muy importante recibir todos esos comentarios porque pueden ser muy constructivos también para nosotros. Gracias, Eusebio. Bueno, proseguimos con la que es la certificación opcional. Para ello, como les comento, esto es para todas aquellas personas que quieran certificarse aquí en COES Ingenieros, pueden certificarse a nombre del Colegio de Ingenieros o a nombre de la empresa. Para ello, aquí les estoy mostrando el precio del certificado, que son de 100 nuevos soles. Estos es un modelo de certificado, ¿no? Probablemente quizás les pueda llegar así. Nosotros siempre estamos en tema de certificados, somos muy cuidadosos y siempre cambiamos también el tema de las presentaciones, ¿ya? Es un modelo referencial. El precio de este certificado es de 100 nuevos soles y para todas aquellas personas que son del extranjero,
pues también les damos al valor de $32, ¿no? También contamos con una certificación opcional que es el certificado a nombre de COESI Ingenieros. El costo es de 70 nuevos soles o $27 para todos los extranjeros que también nos acompañan. Cabe recalcar que es opcional la adquisición de estos certificados, no es obligatorio. Nosotros también, pensando en ustedes, tenemos una super promoción. Nuestra super promo consiste en un certificado a nombre del Colegio de Ingenieros más 4 certificados de los temas de cada semana, es decir, de cada módulo. Nosotros hemos tenido 8 sesiones. Cada semana ha sido un módulo. Entonces, les entregamos el certificado a nombre del Colegio de Ingenieros y también el certificado por cada semana, es decir, por cada módulo. Se estarían llevando 4 certificados y también unos super beneficios. Tendremos informes de calidad de aire, informes de calidad de ruido, informes de calidad de suelo, informes de calidad de agua, informes de monitoreo de vibración, las políticas, planes de medio ambiente y procedimientos que estamos brindando también este paquete, esta super promoción a este precio, ¿no? Y son a 180 nuevos soles, o si no, también para los extranjeros que desean adquirir esta promoción son de $50. Eh, Aquí quiero recalcar, por favor, el día de hoy es su evaluación, esto es la última evaluación, por favor, invitarlos a todos aquellos, independientemente que puedan adquirir el certificado, no como desde el día 1 que ustedes empezaron aquí, nosotros no les obligamos a adquirir el certificado, pero sí queden las evaluaciones, ¿no? Porque es muy importante para ustedes porque pueden medir sus conocimientos independientemente de que puedan adquirir o no, ¿ya? Pero si en caso lo adquieren, también tienen esos beneficios para que puedan adjuntar también en su CV, ¿no? Así que por favor, esta semana ya empieza el proceso de certificación. Hemos estado apoyando con las evaluaciones de recuperación, brindándoles, porque los certificados, quiero eso sí recalcar, los certificados salen con una nota. Esa nota es el promedio de las 4 evaluaciones que ustedes han realizado. Ahora, en el tema del proceso de certificación, al final, a veces con la última evaluación es muy difícil, ¿no? El tema de una evaluación de recuperación, todo ello es por eso que nosotros le recalcamos. Es más tedioso, es por eso que muchas personas están en el tema de adquirir su certificado, es por eso que les decimos que es importante que el día de hoy, ustedes tienen 24 horas para rendir esa evaluación, puedan realizarlo, ¿no? Y ya dependerá de ustedes el resto. He estado leyendo algunos comentarios muy bonitos, agradecerles por esa consideración que ustedes tienen hacia la empresa. Igual, del mismo modo, decirles, no, cualquier consulta o duda al respecto, nosotros siempre vamos a estar dispuestos a atenderlos. Ya he estado viendo aquí en los mensajes algunos cursos que nos han estado solicitando. Creo que con el tema de MATPER vamos a ver, evaluar también eso, ¿no? Eh, Vamos, cualquier duda o consulta, por favor, estoy viendo que tienen algunas consultas, nos hacen llegar, por favor, por WhatsApp para nosotros poder atenderlos directamente, ¿sí? Creo que eso sería todo, agradecidos con ustedes. También quiero agradecer en interno a todos los colaboradores de COESI, que sin ellos, pues no sería posible también estas sesiones, estos cursos. Gracias, Scarlett. Aguas residuales. En el WhatsApp ya le vamos a enviar los medios de pago. Nosotros les vamos a mandar un video de cómo se da el proceso de certificación, pero normalmente consiste en esto, ¿no? Ustedes pueden solicitar, nosotros ahí les brindamos los medios de pago para que puedan realizarlo, nos dejan sus datos y ya les brindamos la atención, ¿no? Pero sí, eso también quiero recalcar que el certificado pues también tiene un proceso, ¿no? Creo que eso sería en cuanto a todo. Una vez más agradecerles. Nosotros nos sentimos muy contentos de que esta sesión pues hayamos terminado con muchos participantes, que es lo que se quiere y bueno, ¿no? Llegar a que todos nuestros participantes pues estén contentos. Por favor, para nuestra última fotografía, yo les pido que puedan activar su cámara para ya poder hacer que a nosotros también nos sirve esto como reporte para el Colegio de Ingenieros para poder adjuntar, ¿no? Entonces, agradecerles, gracias, Carol, Jesús, Toshiba, Ansheri,
Melvin, Edgar, Luz, Darwin, Avid, Anthony, David, Lida, Yuri, Valeria, José, José Alfredo, Joana, Beatriz, Lady León, Armando, Marjorie, Jimmy, Janina, Yanela, Pablo, Norma, Liliana, Danalit, José Luis, Lady León, Miliciades, Elena, Milagros, por favor, invitarlos también. En interno, por favor, me apoyan con las fotografías. Por favor, a la voz de tres hacemos las fotografías. 1, 2 y 3. Muchas gracias, agradecerles por su participación. Estamos muy contentos. Gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Los mejores éxitos en su vida profesional para ustedes. Muchas gracias.